fuerte a todos nuestros campus. A todos nuestros campus, déselo fuerte, fuerte. Chihuahua, Huachochi, Roswell, déselo fuerte. Dios les bendiga a todos. Albuquerque, a todos los campus, Dios los bendiga y los guarde. Pueden tomar sus lugares y los niños pueden salir. Aquí en nuestros campus pueden salir a su clase y usted y yo nos quedamos aquí. Y quiero hoy concluir esta serie y quiero empezar ya porque quiero compartir algunas cosas que se llama Creciendo en la Visión. ¿Ha sido de bendición? ¿Les ha sido de bendición? Amén. Yo no había tenido una serie sobre esto hace muchos años y me da mucho gusto que Dios haya puesto esto en mi corazón. Y le he titulado, tenía 2 mensajes, ¿verdad? Y finalmente el Espíritu Santo me confirmó que este era el que tenía que dar. Lo he titulado ¿Cómo tener el corazón de un hijo? Anoten eso. El título de esta conferencia es la clausura de esta serie. Lo he titulado ¿Cómo tener el corazón de un hijo? Y voy a empezar leyendo el texto lema que nos ha acompañado durante estos 7 domingos. Y dice así, Mateo 28, 16 al 20, palabras de Jesús, dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando le vieron, lo adoraron, pero algunos ¿qué? Ayúdenme, pero algunos ¿qué? Dudaban. Y Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿A dónde tenemos que hacer discípulos? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un mandato, este no es un consejo, este no es una sugerencia, este es un mandato que Dios nos dejó. Bautícenlos o bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y cuando leí una vez más esta escritura, me llamó mucho la atención esa primera parte de la Biblia. Esas primeras palabras, y las puse en letras negritas, y dice los 11 discípulos. Y cuando tú lees esa escritura, tú lo menos que puedes preguntarte es, o sea, ¿cómo que los 11 discípulos? ¿Cuántos discípulos eran? ¿11 o 12? Entonces, ¿por qué dice que los 11 discípulos? O sea, ¿por qué los 11 discípulos? Yo me hice la pregunta, ¿qué pasó en el camino? ¿Que no eran 12 los que escogió? Y después de 3 años ahora ya no tiene 12, sino tiene 11. ¿Qué pasó en el camino? Uno hace esa reflexión, eso, ¿verdad? Ese alto. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que Judas, el que no aparece en los 12, sino ahora son 11 solamente, Judas descuidó su corazón por la avaricia y la codicia y nunca se arrepintió, nunca renovó su corazón. Por unas cuantas monedas, él prefirió perder la unción y la posición y el propósito que Dios tenía para su vida, por unos cuantos pesos, por unas cuantas horas extras de trabajo, por un cliente más, por horas más de trabajo, por un cliente más, por un contrato más. Hay muchos que en el camino se han perdido como Judas por la avaricia y la codicia de tener más o de querer más, y han descuidado y han desviado su corazón. Me da pena, ¿verdad?, oír que aún Jesús, siendo Dios, le salió uno entre los 12 que, aunque Jesús lo amaba, él no quiso renovarse, él no quiso arrepentirse, y eso es lo que sucedió.
Y esta es la enseñanza. El enemigo va a hacer todo lo posible para frenar tu vida y que no hagas lo que Jesús te encargó. Él buscó frenar a Pedro, a Tomás, a todos los discípulos. No lo logró. Fueron muchas luchas como nosotros las tenemos. Pero lo que me llama la atención es que con Judas lo logró. Judas finalmente fue detenido por el enemigo, y Judas nunca pudo lograr llevar a cabo en su vida lo más importante, que era lo que Jesús le encargó. ¿Saben? Dios no tiene problemas que nosotros tengamos dinero. Dios no tiene problemas que nos vaya bien. Al contrario, Él desea que seamos prosperados, pero no al precio de descuidar nuestra relación con Él, no al precio de descuidar nuestro propósito en Dios, no al precio de descuidar esa posición de hijos que tenemos delante de Él. Y algo que descubrí muy interesante en Judas fue esto. Lucas 22:47 dice: mientras todavía estaba Jesús hablando, he aquí llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos con esta multitud, y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús dijo a Judas, vean lo que le dijo a Judas: ¿con un beso entregas a tu maestro? Me llamó la atención eso. ¿Con un beso entregas a tu maestro? Es decir, Judas nunca vio a Jesús como su Señor. Judas nunca vio a Jesús como su Dios. Judas nunca vio a Jesús como su Salvador. Judas nunca vio a Jesús como su autoridad. Lo vio simplemente como un maestro. Lo vio como un predicador. Lo vio nada más como alguien que le podía enseñar. Nunca lo vio, Judas nunca lo vio a Jesús como debería de verlo. Jesús no le dijo: Judas, ¿con un beso entregas a tu Señor? ¿Con un beso entregas a tu Rey? ¿Con un beso entregas a tu Salvador? No. Jesús podía ver el corazón de Judas y le dice: ¿con un beso entregas a tu maestro? Judas nunca se vio como un hijo de Dios. Judas nada más se vio como un creyente, como un simpatizante, como una persona que le agradaba escuchar, aprender cosas de Jesús, pero nunca como una autoridad, como un padre, como un salvador. Y como tú ves a quien te forma, te enseña y te discipula, eso es lo que tú vas a traer a tu vida. Si tú ves solo a tu pastor como un predicador, pues solo tendrás eso. Si tú solamente ves a tus líderes como alguien que simplemente te enseña, te predica, entonces eso vas a recibir de ellos. Si tú ves a tu padre como un amigo, entonces eso vas a recibir de amigo. Pero si lo ves como un padre, entonces vas a recibir lo que ese padre tiene para ti. Yo lo digo con mucho respeto, no quiero ofender a nadie, porque esto, no sé, es una opinión muy personal. A mí no me gusta que los hijos llamen a sus papás por nombre. A mí no me gusta. A lo mejor estoy criado a la antigua. A lo mejor ustedes que me ven en redes sociales puedan criticarme por lo que estoy diciendo, pero a mí muchas veces me hace una falta de respeto. A mí en lo personal, lo digo con mucho respeto, porque muchas veces quieren bajar a la mamá, al papá, al nivel de ellos para poder faltarles al respeto. No porque les quieran hablar de tú, muchas veces no es el caso en todos, pero la forma en que tú ves a las personas que están en autoridad es la forma de lo que tú vas a recibir de ellos, y eso es importante que lo sepa. Judas nunca se vio como un hijo, se veía como un simple creyente, un simpatizante de Jesús. Eso era todo. Jesús le dijo: ¿con un beso entregas a tu maestro? ¿Con un beso me entregas? O sea, ¿soy eso para ti? Y usted dice: pastor, ¿qué tiene que ver eso con la visión? Mucho. La visión de Dios necesita de hijos para que se pueda hacer realidad. La visión que nosotros tenemos de ir y rescatar y salvar y ayudar a la humanidad necesita de hijos
no de Judas, no de personas que sean solamente simpatizantes o creyentes. Si usted es un simpatizante, un creyente, le damos gracias a Dios, pero no debe quedarse en ese lugar. Hay niveles y usted tiene que crecer. No es normal que un niño se quede en primaria, tiene que pasar a secundaria y luego a preparatoria. Hay niveles. No es correcto que un niño se quede con una mentalidad de niño cuando ya es un adolescente, o cuando ya es un joven, o cuando ya es un adulto, o cuando ya es un adulto mayor y todavía tiene una mentalidad de adolescente o una actitud de adolescente. Eso no es normal. Y esta visión, lo que Jesús nos encargó de ir y hacer discípulos, ayudar a nuestra sociedad, no se va a lograr con gente como Judas. Necesitamos tener un espíritu de hijos. Y cuando hablo de hijos, no hablo solo de los hijos de Dios, sino hablo de los hijos de la casa, de hijos espirituales que están dispuestos a luchar por la visión del Padre Celestial y del Padre Espiritual. Hay un ejemplo de Abraham que a mí me llama mucho la atención. Abraham, hay un sobrino que él tiene que es secuestrado, y muchas personas con él, familia de Abraham, es secuestrado y se lo llevan. Son reinos, son ejércitos y se lo llevan. Y Abraham arma un plan de rescate para rescatar y salvar a su sobrino. Y Génesis capítulo 14 dice: y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Está hablando de su sobrino Lot, era hijo de un hermano de Abraham. Y armó a sus criados Abraham, los nacidos en su casa. Todos fuerte, digan conmigo aquí en los campos fuerte: los nacidos ¿en dónde? En su casa, fuerte. ¿Dónde? Los nacidos ¿en quién? En su casa. Eran 318 personas, dice, y los siguieron a los secuestradores hasta Dan. Aquí hay algunas enseñanzas muy importantes hablando de los hijos, y es esto. Dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Y aquí Abraham tiene una visión. ¿Cuál es la visión de Abraham? Rescatar a ese pariente prisionero. Ahora, cuando yo estoy leyendo esta escritura, yo me hago la pregunta que ustedes están haciendo ahora. Bueno, y la pregunta es: ¿y cómo los va a rescatar? Y la otra pregunta es: ¿con quién los va a rescatar? ¿Cómo y con quién? Él tiene una visión. Mi pariente está prisionero, mi pariente necesita ser rescatado, necesita ser salvado, y yo necesito salvarlo y rescatarlo. Tengo esa visión. Ahora la pregunta es: ¿cómo lo voy a hacer y con quién lo voy a hacer? Y el mismo versículo nos da la respuesta de qué hizo Abraham. Dice: y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Dice: ¿y qué hizo? Y armó a los nacidos de su casa, es decir, a los hijos. Abraham no tenía hijos hasta ese momento, pero consideraba a los nacidos, a todos los esclavos y sirvientes que nacieron y habían llegado a su casa, eran 318, los consideraba como sus hijos. Y dice que tomó a esos hijos y los armó. Ahora, la palabra armar significa capacitar, significa enseñar, significa corregir, significa invertir tiempo. Abraham dijo: voy a rescatar a mi sobrino, pero antes de rescatarlo voy a tomar a los nacidos en mi casa y los voy a capacitar, los voy a enseñar, los voy a guiar, les voy a enseñar cómo vamos a hacer las cosas. Les voy a enseñar fe, les voy a enseñar a orar, les voy a enseñar a usar una espada, les voy a enseñar para ir y rescatar y cumplir la visión. ¿Hay alguien aquí? Y Génesis dice: y cayó. Vean lo que hace Abraham. Dice: y cayó sobre ellos, sobre los enemigos, aquella noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo, y recobró todos los bienes, y también a Lot su sobrino y sus bienes. Puede darle un aplauso al Señor. Es decir, wow, ¿qué quiere decir esto? Abraham no fue a rescatar a Lot con los hijos del vecino. Él sabía que la visión de rescate se tenía que hacer con hijos, no con gente que no fuera hijos. La visión que nosotros tenemos no se va a alcanzar
sino es a través de hijos. Eso Dios puso muy fuerte esta semana en mi corazón. No vas a lograr la visión que yo te he dado si no es con hijos. Pedro falló, Tomás falló, pero ellos se consideraban hijos de la casa, hijos de la visión, hijos de Jesús. Se consideraban hijos. Y cuando tú te consideras hijos, tú estás dispuesto, como estos 318 hombres, a pelear por la visión del Padre de rescatar a aquellos que tienen que ser rescatados en el nombre de Jesús. Pero tiene que ser con hijos. Dios le dio la victoria a Abraham porque llevaba a sus hijos, porque los hijos pelearon con el corazón de Abraham, pelearon con el corazón del Padre, porque los hijos tenían el ADN del Padre. No estoy hablando de Dios, estoy hablando del Padre espiritual que era Abraham para ellos. De eso estoy hablando. No podremos lograr la visión si no tenemos un corazón de hijo. Si tú solo te consideras un congregante, un simpatizante, un creyente, es correcto, pero tienes que avanzar. Tienes que volverte un hijo, no solo de Dios, sino de la casa donde Dios te ha sembrado, en el nombre de Jesús. Abraham se ocupó en vaciarse en ellos, en enseñarles a ellos todo lo que Dios le había puesto en su corazón. Abraham eso hizo. Abraham se vació, les enseñó, les dijo lo que Dios había puesto en su corazón. Les dijo que él estaba orando por ellos, les dijo que ellos iban a estar bien, que él oraba por sus hijos, que él oraba por sus negocios, que él oraba. Pero ahora se necesitaban levantar para llevar a cabo una visión que era rescatar a alguien. Y de eso se trata. Nosotros tenemos que tener un corazón de hijos, tanto ustedes en los campus como nosotros aquí, para poder llevar a cabo la visión, porque si no, no se va a llevar a cabo la visión y nos vamos a perder en otras cosas. Por eso Dios necesita hijos en esta casa que tengan el corazón del Padre espiritual para pelear y para conquistar. Dios te trajo, anota esto, Dios te trajo a esta casa para que te conviertas en un hijo de esta casa. No estoy hablando de hijo de Dios, estoy hablando de hijo espiritual. Y Dios te trajo a esta casa y aquí te puso, no para ser solamente un visitante, un congregante, un simpatizante, sino un hijo. Mira lo que dice la Escritura. Dice: mas ahora Dios está hablando de Dios, ha colocado a cada uno de ellos, es decir, a cada uno de nosotros en el cuerpo, refiriéndose a la iglesia. Dice: como Él, ayúdenme, como Él quiso. Es decir, yo entendí, y tú debes entender, que tú no estás en esta iglesia porque a ti se te ocurrió. Tú no estás en esta iglesia porque por casualidades del azar. Ustedes no son parte de nuestras congregaciones de CDR Global por casualidad. Dice la Biblia que Dios colocó a cada uno donde Él quiso. Yo tengo iglesias más cerca de mi casa, que puedo llegar a una iglesia más cerca de mi casa que esta. Pero yo entendí, Dios aquí me sembró. Y donde Dios te quiso poner, sembrar, es porque ahí Dios va a bendecir tu casa, tus empresas, tus negocios, tu finanza, tu salud, tus hijos, tu presente, tu futuro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Es por eso. Muchos de ustedes tienen años aquí y muchos de ustedes tienen una semana, tienen menos de un mes, están llegando. Debes de saber que si tú sientes que este es tu lugar, Dios te trajo, Dios te pone, Dios te siembra para ahí bendecirte en el nombre de Jesús. Por eso va a haber muchas luchas. Hay gente que te va a querer sacar. Ustedes saben cuántas ofertas me han hecho para yo irme de esta iglesia. Ustedes saben, este año tuve ofertas para irme a iglesias, para pastorear iglesias de miles de personas, con un cheque en blanco, hermanos, con un cheque en blanco, para que yo diga cuánto quiero ganar. Pero lo único que me detiene es que sé que Dios me puso en este lugar para hacer bendición en el nombre de Jesús a mi ciudad y a mi país y a las naciones de la tierra, en el nombre de Jesús. Porque Él nos ha colocado. Tú tienes que entender eso. Tú no te colocaste aquí. Tú pudiste haber tenido un contacto y llevarte a otra iglesia, a otro lugar, pero Dios te conectó aquí. Y si Dios te conectó aquí, aquí plántate, aquí sirve, aquí toma el corazón de hijo, porque aquí Dios te va a bendecir en el nombre de Jesús. Puedes darle un buen aplauso al Señor. Amén.
Ahora voy a enseñarles 3 principios muy sencillos, muy rápidos, para tener un corazón de hijo. ¿Por qué, pastor? Porque si no eres hijo, si no somos hijos, no podemos lograr esa visión, no podemos alcanzarla. Y yo necesito ser hijo para tener eso en mi corazón. No ser como Judas, que veo la iglesia, veo a mi pastor simplemente como un predicador y no como mi padre espiritual. Veo a Jesús simplemente como un gran maestro, pero no lo veo como mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Y eso no puede ser. Tenemos que tener un corazón de hijos. Y voy a enseñarles 3 principios para que usted y yo tengamos un corazón de hijo. Anótelo rápidamente. Primer principio es, para que haya hijos, anote esto, tiene que aprender esto. Primer principio, para que haya hijos, tiene que haber padres espirituales. No puede haber hijos espirituales si no hay padres espirituales. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 4:15. Dice, aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre. ¿Cuántos padres? Ayúdeme fuerte. ¿Cuántos padres? Un padre espiritual. Pues me convertí en su padre. Y anoten que es con P minúscula, porque se refiere a un padre espiritual, no a un padre celestial. No está hablando de un padre de Dios. No está hablando de Dios como padre. Está hablando de un padre espiritual. Dios nos pone padres espirituales. Dice que puedan tener 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, pero tienen un solo padre espiritual. Pues me convertí en su padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué las buenas noticias. Que alguien diga amén a eso. O sea, Pablo va al futuro. Él puede ver el futuro hoy en día. Si Pablo estuviera aquí diría, pueden tener muchos predicadores en YouTube, pero solo un padre espiritual. ¿Me entienden? Campus, aprendan esto. Esto es bien importante. Ahora vivimos en una era digital donde es muy fácil. Yo agarro mi teléfono y quiero oír una predicación, y yo tengo una diversidad, un menú de oír todos los predicadores del mundo. Todos los predicadores, buenos y malos y no tan buenos. Y yo puedo oír todos los predicadores que predican y muy bonito y todo, pero debes saber algo: pero ellos no son tu padre espiritual. Un predicador que hoy ves en YouTube, no digo que está mal, pero lo que estoy diciendo es que ese predicador no conoce tu vida. Ese predicador no sabe lo que tú estás pasando. Ese predicador no sabe las broncas que tienes con tus hijos, las broncas que tienes en tu negocio, las broncas que tienes en tu matrimonio, las cosas que tú estás pasando. Ese predicador no conoce el contexto general de tu vida. Mientras que tu padre espiritual se para en esta plataforma cada semana, dando su vida, dándolo todo para ayudarte a ser mejor, orando por ti de madrugada, enseñándote la palabra cada semana para que tengas una mejor vida, para que tengas una mejor familia, para que tengas una mejor economía, para que tengas mejor salud, para que tengas mejor de todo. Eso solo lo hace un padre espiritual en el nombre poderoso de Jesús. El padre espiritual lo da todo por sus hijos, porque los ama y porque busca el padre mejorar, que ellos mejoren, que cambien su manera de pensar, que cambien su manera de ser, que puedan ver que sí es posible. Yo nunca les voy a enseñar cosas que no se puede, que ríndanse, que esto es muy difícil. Eso nunca lo van a aprender de mí, jamás. Jamás. Pero necesitas entender este principio en tu vida. Sí, hay muchos predicadores, muchos coaches, muchas personas que pueden ayudarte y hablarte, sí, pero hay uno que Dios ha puesto como padre, como madre espiritual de esta casa y de todas las casas de Castillo del Rey, en el nombre de Jesús. Un solo padre.
Ese padre se ocupa y se esfuerza para que crezcas en tu vida espiritual, personal, familiar, profesional, relacional. Te enseña, te forma, te corrige. Tú te dejas corregir, te dejas enseñar. No hace mucho corregí a una persona aquí de la iglesia y la corregí fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Y en vez de hacer lo que todo Judas o todo bastardo hace, porque un bastardo no se deja corregir ni tiene herencia, pero un hijo sí. Cuando le di esa corrección, lo corregí y así se quedó. Y a los días vino. No, ¿qué días? Mentira, eso fue un domingo. Y para la tarde de ese domingo ya me había mandado un mensaje pidiéndome perdón, pidiéndome disculpas y diciéndome: pastor, le pido que me perdone y nunca jamás va a volver a suceder. Y Dios en ese momento me habló y me dijo: cuando tú corriges a un sabio, se va a hacer más sabio. Cuando tú corriges a un necio, se va a hacer más necio. Al sabio yo lo bendigo, lo levanto, lo promuevo en el nombre de Jesús. Puedes darle un aplauso al Señor. Eso pasa con los hijos. El padre siempre busca movimiento constante. Por eso esta iglesia es una iglesia así. Hay otras iglesias. Si quieres ir, que te vaya bien. Hay iglesias que no hacen nada. Hay iglesias que es su estilo, no hacen nada, no hay nada. Esta iglesia no. Esta iglesia es una iglesia que siempre está en movimiento. Así somos los padres de esta casa. Somos los padres de CDR Global. Así somos en los campus. Siempre hay una actividad. Acabamos una y empezamos otra. Porque el padre sabe, los hijos tienen que estar en constante movimiento. Tienen que estar en constante acción. Porque si los hijos se paran, si los hijos se detienen, se entuyen, dejan de crecer, dejan de avanzar. Por eso cada vez tenemos actividad. Ya terminamos campamento y en el mes de mayo vamos a tener un congreso de mujeres todo un sábado, y vamos a estar compartiendo a algunas personas en este lugar un congreso donde va a haber muchas cosas para las mujeres, y en junio vamos a tener uno solo para hombres y en septiembre solo para jóvenes. Dele un aplauso al Señor. O sea, movimiento, donde las aguas se muevan, donde Dios obre. Eso hace un padre espiritual. Usted hoy tiene esa gran bendición y privilegio de tener padres espirituales, no perfectos, porque nos podemos equivocar, y de eso hablaré ahorita, pero sí padres cuyo corazón están conectados con Dios. Yo no necesito ir a sus casas para saber cómo está tu vida. Yo no necesito que me digas qué andan haciendo. A mí Dios me revela cosas cuando yo estoy orando de ustedes. No para criticarlos, sino para ayudarlos. No para juzgarlos, sino para bendecirlos en el nombre de Jesús. Que alguien diga amén a eso. Ahora, ¿cómo nosotros como padres sabemos que hay hijos en la casa? ¿Cómo yo sé que tú eres un hijo de la casa? No estoy hablando si eres un hijo de Dios, eso ya pasó. Estamos hablando de hijos de la casa. ¿Cómo lo sé? Porque el hijo se distingue porque es obediente. El hijo es humilde, es generoso. Hay generosidad en su corazón por su forma de servir, por su lealtad. Cuando le gusta y cuando no le gusta, es leal. Cuando le gusta y cuando no le gusta, es obediente. Cuando le gusta y cuando no le gusta, es generoso. Tengo una empresaria fuera de uno de nuestros campus que es una de las mujeres más generosas que yo tengo en mi vida. Y ella siempre transfiere sus ofrendas, sus diezmos, y es muy generosa. Y ella no me ve. Yo a ella la pastoreo a distancia. Y ella es una persona que dice: pastor, yo veo cómo la mano de Dios está en mi puesto, en mis asuntos, en mis negocios, en mis propiedades. Yo lo veo, dice. Yo lo veo. Y uno ve quién es un hijo. El hijo es obediente, es leal. El hijo es generoso. El hijo es servicial. El hijo es humilde. Cuando le gusta y cuando no le gusta.
Es muy fácil ser obediente cuando te gusta lo que te piden, pero ¿qué cuando no te gusta? Ahí se revela si eres un hijo o no. En el nombre de Jesús no hace falta que digas nada. Tu comportamiento lo dice. No hace falta que me vengas y me digas: pastor, lo amo, lo quiero mucho, pero tu comportamiento es otro. No sirve de mucho que vayas con tu mamá y le digas: mamá, te quiero mucho, pero haces todo lo contrario a lo que tu mamá te pidió. No sirve de mucho que digas a tu papá: papá, yo te admiro y te quiero mucho, papá, y te da besitos, pero su conducta dice todo lo contrario a lo que está diciendo con su boca. Y así hay muchos creyentes, hay muchas personas en las iglesias en China, en Japón, iglesias cristianas que van con el pastor y le dicen: te amo, estoy contigo, pero su conducta deja mucho que decir. Su conducta habla más fuerte que sus palabras, y eso revela cuando uno es hijo o no es hijo de la casa. Entonces, para que haya hijos, tiene que haber ¿qué? Padres espirituales. Número 2, segundo principio, anótalo. Un hijo imita la fe de sus padres espirituales. Miren lo que dice Pablo, 1 Corintios 4:16, en esta versión dice: por lo tanto, les ruego que imiten mi ¿qué? Mi ejemplo. No dice imiten a Cristo, no dice imiten a Dios, no. Hay que imitar a Dios, hay que imitar a Cristo, pero ahora no están hablando de eso. Están hablando de una revelación espiritual. Y Pablo dice: véanme a mí, les ruego que me imiten a mí, miren mi ejemplo. Ahora, ¿qué es imitar? Imitar es inspirarte en el comportamiento, en la fe, en el actuar, en la vida de oración, en el amor a Dios y en el amor a las personas. ¿Tú ves a un pastor, a un padre espiritual flojo? ¿A tus padres espirituales flojos? Yo me levanto a las 3:50 de la mañana a orar por ti, a orar por tus hijos, a orar por tus negocios, a orar para que Dios te cuide, a orar para que te vaya bien, a orar para que Dios sobre en tu vida. No me importa si estás en Huachochi o en Estados Unidos o en donde estés. Ahí estamos orando, clamando, amando a la gente, haciéndome de una manera para ganar a unos y haciéndome de una manera para ganar a otros, haciéndome de una manera pasar como abogado o como psicólogo para poder ganar a otros, o hacerme pasar como una persona desconocida para ganar a un desconocido, en el nombre de Jesús. Ganar a un gerente de un banco como ganar al que limpia los parabrisas en un semáforo. Y eso debe a nosotros. No estoy hablando de endiosar al pastor, la sangre de Cristo nos cubra. No estoy hablando de endiosar a un hombre, endiosar a la pastora, endiosar. No, estoy hablando de imitar la fe. Dice la Biblia que imitemos la fe de aquellos que van delante de nosotros, en el nombre de Jesús. Que alguien le pueda dar un aplauso a la palabra. ¡Wow! Por ejemplo, hay un ejemplo de Eliseo. Eliseo le dijo a Elías, su padre espiritual, que quería una doble porción. Es decir, quería lo doble de lo que él tenía de Dios, lo quería en su vida. Y la unción que tú honras, la traes a tu vida. Eliseo era una persona que honraba a Elías. Y cuando tú honras la unción de alguien, tú lo atraes. En otras palabras, ¿qué es la unción? La unción es algo que Dios pone en ciertos hombres de Dios, en ciertos ministerios. Dios pone una unción específica. Hay iglesias donde el pastor tiene la unción para los niños, tiene la unción para drogadictos y alcohólicos, y Dios los usa en eso. Pero en esta iglesia hay una unción para ministrar prosperidad, para ministrar a empresarios, a profesionistas, para ayudar a gente quebrada, para ayudar a gente que tiene problemas en sus matrimonios, en sus vidas, en su alma. En este lugar hay una unción de sabiduría, de gracia, de favor, para ministrar a gentes de alto rango, de alta autoridad, y poderlos ministrar y ellos sentirse cómodos con eso. Hay una unción. Eliseo le dice: yo quiero lo que tú tienes, Elías. ¿Y cómo lo va a recibir? Por una razón: porque lo que tú honras lo atraes, y aquello que tú deshonras lo alejas de ti.
Y entonces es muy interesante que hay cosas que nuestros padres terrenales no pudieron darnos ni nos van a dar, pero Dios pone en nuestro camino padres espirituales para que activen cosas que nuestros padres terrenales nunca van a hacer. ¿Cómo? Explíquemelo. Eliseo, su destino era ser un hombre ungido de Dios y traer prosperidad. No era ser un agricultor. Su padre terrenal le podía enseñar de agricultura, pero no le podía dar la unción que él necesitaba de profeta. Para eso él ocupaba un padre espiritual que se llamaba Elías. Nuestros padres terrenales, algunos ya murieron, otros están con vida, nunca te van a dar lo que tú ocupas para tu presente y para tu futuro. Por eso Dios pone padres espirituales en tu vida, como en el caso de Josué le puso a Moisés, de Timoteo le puso a Pablo, de Elías, de Eliseo le puso a Elías. Dios pone padres espirituales para que activen cosas en tu vida que un padre terrenal jamás podrá activar en tu vida. Jamás. Jamás. Entonces Dios te pone para llegar a tu destino. Tú necesitas un padre espiritual que active cosas que solo Dios a través de ese padre van a activar en tu vida y en tu futuro, en el nombre de Jesús. Dale un buen aplauso al Señor. Wow. Entonces hay gente que ve a su pastor como un predicador. Si tú me ves como un predicador, está bien, eso vas a tener de mí, enseñanza. Pero si tú puedes ver a la pastora, a tu pastor como padres espirituales, entonces un padre espiritual ya no da enseñanza solamente, sino imparte herencia, imparte legado, imparte cosas que solo vienen de lo alto de Dios, en el nombre de Jesús. Muy diferente. Dice la Biblia, y viendo Eliseo clamaba: Padre mío, está hablando de padre espiritual, carros de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomó su vestido o su manto y lo rompió en dos partes. Y tomando el manto de Elías, ¿el manto de quién era? Ayúdenme, ¿de quién era el manto? De Elías, que se le había caído cuando se fue llevado al cielo, se le cayó. Golpeó con ese manto las aguas para cruzar, no podía cruzar un río, para cruzar las aguas, y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas. Un hijo imita la fe del padre. Él estaba imitando la misma fe de Elías. De la misma modo golpeó las aguas que Elías, y las aguas se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Que alguien diga amén a eso. Aquí vemos un claro ejemplo de un hijo que imita a su padre espiritual, pero que reconoce de quién es el manto. Él sabe: yo hice este milagro no por mí, sino porque sé que esa autoridad, esa unción viene de mi padre espiritual. Un hijo sabe que sirve y tiene autoridad porque se le dio el manto del padre espiritual, en el nombre de Jesús. Que alguien diga amén. Por eso cuando Eliseo golpeó las aguas se abrieron. ¿Por qué? Porque sabía que lo estaba haciendo con la autoridad del manto de su padre espiritual. Cuando a ustedes les mando, pastores, entiéndanlo, líderes y servidores, les mandamos a hacer algo, no van ustedes en sus fuerzas. No se trata de ti. Te estamos dando el manto, la autoridad que Dios nos ha dado para que lo hagas. Y cuando Dios te use para ser próspero y tener grandes empresas, y te vuelvas tú empresaria millonaria, te vuelvas esa mujer millonaria que ya está haciendo, y te vuelvas eso, nunca se te olvide cómo te conocí. Nunca se te olvide cómo Dios te trajo a la iglesia y ahora te llevó a otra parte y te está haciendo una mujer próspera. Nunca se te olvide. No se te olvide que esa unción, esa autoridad es el manto que viene de tu Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. El manto se le dio Dios a los padres. Por eso solo los hijos pueden usar ese manto, en el nombre de Jesús. Porque los discípulos lo llamaron cristianos, o es como si los llamaran cristianitos, porque eran de Cristo, porque el manto lo habían recibido de Cristo. Por eso los llamaron cristianos, eran cristitos, por así decirlo, aunque se oye raro, ¿verdad? Lo que quiero decir eran sus hijos. Hacían lo que Cristo les enseñó. Por eso se reunían en grupos y se reunían en casas.
No era por obligación ni porque imposición, sino porque ellos lo necesitaban. Tenían que tener comunión, tenían que reunirse, tenían que compartir, tenían hijos, tenían necesidades. Y en la iglesia no era posible porque era mucha gente, pero en los grupos se podían reunir y compartirse, ministrarse, ayudarse, bendecirse. Que alguien diga amén a eso. Un hijo imita la fe y la conducta de su padre. Y finalmente, tercer principio, anótenlo y con esto termino. Un hijo cuida y honra a sus padres espirituales. Un hijo cuida y honra a sus padres espirituales. El Salmo 91:1 dice: el que habita, hablando de autoridad, de vivir bajo autoridad, dice: el que habita bajo autoridad, bajo el abrigo, la autoridad del Altísimo, ¿qué le va a pasar? Morará bajo la sombra del Todopoderoso. Que alguien diga amén a eso. Wow, déselo fuerte, déselo fuerte. Ahora vea que habitar bajo la autoridad no es algo inconstante. Dice que el que habita, no el que visita. Hay gente que se pone bajo la autoridad de sus padres espirituales mientras le conviene y mientras todo está bien. Pero el día que no le gusta, se sale del abrigo del Altísimo, se sale de la autoridad. Y eso no debe de ser así. La autoridad es para tu protección. Y donde hay cobertura y protección. Cuando los hijos están bajo la cobertura de sus padres, están protegidos. El día que sus hijos se salen de la cobertura de su madre y de su padre, no para casarse, sino se salen por rebeldes, entonces están en peligro porque no tienen una cobertura. Y hay gente que se le hace tan fácil ir de una iglesia a otra. Cambian de iglesia como cambiar de calcetín. Cambian de iglesia como cambiar de cualquier cosa. No hagas eso. Cuando tú estás bajo una autoridad, tú te pones bajo esa autoridad, y bajo esa autoridad tú estarás protegido en el nombre de Jesús. ¿Por qué? La honra a la autoridad trae bendición. Y para mejor ejemplo, un botón. Job estaba bajo cobertura. Yo no sé si sabían ustedes, pero Job era el hombre más rico de su tiempo. Era un hombre millonario. Algunos eruditos dicen que era un hombre súper millonario. Era un hombre con mucha autoridad y con mucho dinero. E incluso dicen los eruditos que todo lo que la Biblia dice de los bienes que tenían, dice, era incontable tanto que tenía. Pero ¿por qué él estaba tan protegido? Claro, hasta que vino la prueba y la pasó. Y Dios le dio lo doble. Pero ¿por qué hasta este momento él estaba protegido? Miren lo que hacía con sus hijos y su familia. Mire, Job 1:5 dice: Job se levantaba temprano. Yo no sé a qué hora se levanta usted, pero Job, este millonario, se levantaba temprano por la mañana. Y miren lo que hacía. Dice: y ofrecía una ofrenda por cada uno de sus hijos. Tenía 10 hijos. El diezmo. 10 hijos, daba por cada hijo daba una ofrenda, eran 10 hijos. Y cada mañana dice, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado, porque yo no los veo que andan haciendo, y hayan maldecido a Dios con lo que andan haciendo en su corazón. Y dice, y esta era una práctica, ¿qué? Habitual en la vida de Job. El ser próspero no es asunto de casualidad. El ser bendecido por Dios no es algo como que un día te va a caer la suerte y la bendición de Dios. No, las bendiciones y la prosperidad vienen como consecuencia de algo. Vienen como consecuencia de que tú provocas, tú buscas agradar a Dios. Job buscaba agradar a Dios. Tenía una esposa difícil o un esposo difícil a veces, o hijos difíciles o personas difíciles, pero Job agradaba a Dios, y eso no le impidió que Dios lo prosperara y lo bendijera, porque Job honraba a Dios y a la autoridad con su vida en el nombre de Jesús. Me da mucha pena que hay gente que muchas veces vienen a la iglesia y quieren que Dios los bendiga, pero vienen con las manos vacías. Mucha gente hoy ya les pagaron sus vacaciones de estos 15 días y ni siquiera el diezmo han traído. Mucha gente viene a Dios para oír algo grande y que Dios me bendiga y que Dios sobre esta semana, pero vienes con las manos vacías, sacas lo que te sobra. Job no hacía eso. Job apartaba, decía, esto es para Dios, voy a honrar a Dios. ¿Y qué pasa? El diablo quería destruirlo a Job, quería destruir todo, y dice la Biblia que no podía tocarlo. Y fue el diablo y le dijo a Dios esto. Job 1:10 le dijo, tú siempre proteges a Job, lo proteges, y también su familia, tú la cuidas de todo lo que tiene. Siempre lo proteges a él y a su familia, 1, y luego lo cuidas de todo lo que tiene, 2, y luego lo bendices en lo que hace.
¿Cuántos quieren ser protegidos, cuidados y bendecidos? Otra vez, ¿cuántos quieren ser protegidos, cuidados y bendecidos por Dios? Honren a Dios con su vida y con sus bienes en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Amén. Estoy terminando. Necesitamos corazón de hijo. Si no tenemos corazón de hijo y te ves como un simple visitante, pues no vamos a hacer mucho. Necesitas tener un corazón de hijo para que Dios te prospere y te bendiga de una manera loca. David estaba bajo cobertura. ¿Cómo sabe eso, pastor? Dios recompensa a David por proteger al ungido del Señor. Lo protege. A Saúl, sabía que Saúl estaba ungido por Dios, era un hombre ungido, y David siempre protegía a Saúl, aunque Saúl ni se daba cuenta. David siempre estaba protegiéndolo, porque lo reconocía como su padre espiritual y como el ungido del Señor. Dice la Biblia en 1 Samuel 24, dice: y dijo a sus hombres, porque un día pudo matar a Saúl, dice, y les dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él o mi boca contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Eso se llama honrar la autoridad. David actuó como un hijo de Saúl, sin rencor y sin amargura. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque Saúl muchas veces quiso matarlo y él se pudo llenar de amargura y de odio por su padre espiritual. Les voy a dar una enseñanza que nunca se les olvide. El diablo siempre va a tratar de poner en tu corazón rencor, falta de perdón y amargura hacia tus padres espirituales, hacia la pastora, hacia al pastor, padres espirituales de la casa. ¿Por qué? Porque el diablo nunca va a poner rencor y amargura de un padre hacia un hijo. Nunca. Él nunca podría venir a mí a poner amargura contra alguno de ustedes. Mi amor por ustedes es mucho más grande de lo que se imaginan. No lo pueden entender. No me importa, ustedes pueden fallar, pueden hacer cosas malas que yo les dije no hicieran, y aún con el corazón que yo tengo, que Dios ha puesto en mí, voy a hacer lo que hizo el padre con el hijo pródigo. Lo voy a restaurar y lo voy a ayudar para que siga adelante en el nombre de Jesús. Pero el diablo sí va a poner en los hijos que sientan rencor hacia una decisión, hacia algo que el padre o la madre espiritual tomaron. Eso no me gustó, y empiezan, cuando tú te llenas de rencor hacia tus padres espirituales, en ese momento se para todo. En ese momento tú ya no recibes nada de lo que Dios tenía a través de ellos para ti. Por eso dice la Biblia que David nunca guardó ningún rencor y amargura hacia el ungido del Señor. Dice: mira, Padre mío. Otra vez la palabra Padre. Estamos hablando de padres espirituales, no del Padre celestial. Le dice a Saúl: mira, Padre mío, la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano. No he pecado contra ti, sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. Que las debilidades, anota esto, que las debilidades del ungido no te hagan rechazar la unción que hay en sus vidas. Otra vez, David vio las debilidades de Saúl. Era un hombre loco, era un hombre desquiciado, era un hombre que no tenía sentido lo que hacía. Pero jamás David, por ver las debilidades de Saúl, rechazó la unción de Saúl. Voy a poner otra enseñanza más. Si aceptas las fortalezas del ungido, tienes que aprender a aceptar las debilidades del ungido. Los padres espirituales son hombres de carne y hueso, ungidos por Dios. Que ellos se pueden equivocar, sí, son humanos, no son ángeles. Por eso el diablo a quien más ataca es al pastor, a los padres espirituales, porque si tumba al pastor, tumba todo al rebaño. Por eso usted tiene que estar orando siempre. No solo, yo sé que mi pastor ora y me manda audios y esto y aquello, pero usted ora por su pastor, honra a su pastor. En realidad honra a sus padres espirituales como deben de ser honrados. ¿No será que usted se está limitando de lo que Dios puede hacer en su vida y en la mía? Así es que no acepte, no venga aquí con cuentos a decir: es que esto el pastor o mis padres, ellos se pueden equivocar. David sabía que Saúl tenía muchas equivocaciones, pero David jamás dejó que las debilidades de Saúl dejara de honrar la unción que había sobre ese hombre en el nombre del Señor. David pasó a ser pastor, a ser rey, porque supo honrar la autoridad. ¿Supo honrar qué?
Subornar ¿qué? La autoridad. No importa quién sea usted, no importa qué puesto tenga allá afuera, no importa de quién. Cuando usted venga a la iglesia, usted es una persona, un hijo, y usted aprende a someterse, a tener un corazón así. Y cuando usted lo hace, usted es bendecido. Muchos hijos no se quieren someter a sus padres, salen de la casa, se van a la universidad y empiezan a oír a la gente que no deberían oír y dejan de oír a los que deberían oír. Hay muchos hijos que están en la iglesia, salen de la iglesia y empiezan a oír a quien no deberían oír y dejan de oír a quien deberían oír, en el nombre de Jesús. No los oigo. Termino, ya estoy acabando. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: he aquí, le dicen a David, hueso tuyo, carne tuya somos, le dicen a David. Hacerse uno es estar completamente unidos en un mismo sentir, en una misma visión. Que alguien diga amén. Ustedes conocen los errores de David, muchos. David mató a un hombre para quedarse con la esposa de él, y es un hombre que la Biblia llama conforme al corazón de Dios. Ustedes vienen y ven a sus pastores y les encuentran alguna falla, que no hemos matado a nadie, y menosprecian eso. Muchas veces porque es que yo lo conozco, es mi familiar, yo lo conozco de hace muchos años. No te engañes. El peor error que puedes cometer es la familiaridad con tus padres espirituales, porque en el momento en que mis hijas, mis 4 hijas o mis hijos espirituales empiecen a verme a mí con familiaridad, en ese momento yo ya no tengo nada que darles. En el momento en que ellos me empiecen a ver carnalmente, yo ya no tengo nada que darles, porque lo único que están viendo puede ser mi carnalidad, mis defectos, mis errores. No puedo darles ya nada. Pero mientras ellos me puedan ver como el hombre de Dios, como el ungido de Dios, siempre tendré algo de parte de Dios para darles, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Señor. Puedes darle un aplauso al Señor. Ayúdame por favor en la música. Ayúdenme, pastores, ayúdenme allá. Quisiera abrirles mi corazón a algo que traigo, y es: un padre, un buen padre, nunca va a hacer nada para lastimar a un hijo, nunca. Y voy a revelar esto: si algún día yo me equivocara, o la pastora nos equivocáramos en algo, escuchen con atención, van a pasar 2 cosas. Una, se va a revelar tu corazón. Es muy fácil estar con alguien mientras no se equivoque, mientras se le eche ganas. Es muy fácil ser leal con alguien que va de todas. Es muy fácil ser leal cuando tu esposo nunca se equivoca, cuando tu esposa nunca se equivoca, cuando un hijo nunca se equivoca, cuando tu mamá nunca se equivoca. Es muy fácil hablar bien de ella y estar con ella. Pero ¿qué cuando fallan? ¿Qué cuando se equivocan? Ahí es donde se mide la lealtad. Por eso David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque el hombre era leal a su padre espiritual, aunque se había equivocado Saúl por muchos años. Cuando un padre se equivoca, se revela lo que hay en nuestro corazón. Por eso Noé, cuando se emborrachó y quedó desnudo, entraron sus hijos y lo vieron lo vieron desnudo, y uno de ellos se burló y le empezó a chismear. Y dice la Biblia que cuando despertó, la maldición cayó sobre ese hijo y toda su descendencia, y sobre los otros hijos que lo cubrieron y lo taparon y lo protegieron. Dice la Biblia que Dios trajo bendición sobre ellos. Cuando un pastor o un padre espiritual o madre espiritual se equivocan, va a salir lo que está en tu corazón. Y lo segundo, cuando un padre espiritual verdadero se equivoca, no es porque te quiere hacer daño. A veces yo me puedo equivocar, y tú en esa equivocación sentirte que te hicimos un mal, pero debes de saber que un verdadero padre nunca, o mientras yo sea el pastor de todas nuestras iglesias, mientras Dios me dé años de vida, pienso vivir más de 80 o 100 años, gracias por su entusiasmo, nunca voy a hacer nada para lastimarte. Nunca voy a hacer nada para lastimarte de una manera, ¿cuál es la palabra? Ayúdenme. De una manera consciente. Nunca lo haría. Que primero Dios me quite la vida
Y lo estoy diciendo delante de Dios, que Él me quite primero la vida. El día que yo vaya a hacer algo que te lastime conscientemente, mejor que se me acabe la vida. No lo voy a hacer, porque yo quiero tener el corazón de Dios en mi vida. Y yo te voy a bendecir, aunque lo entiendas o no lo entiendas, aunque lo diga o no lo diga, tú debes saber que yo te amo. Y que tus padres espirituales, y a ustedes mis pastores y mis líderes, deben saber que los amo. Y a todos ustedes que ni a lo mejor nunca se han acercado a verme, a saludarme, pero yo oro por ti, oro por tus hijos, oro por tus nietos. Yo he orado por ti cuando tú has estado en peligro, cuando no has tenido para pagar. Yo he estado orando por ti, aunque muchas veces ni diezmas, pero yo he estado orando por ti para que Dios te provee y te suple, y tú ni siquiera te has dado cuenta. Pero un día Dios te lo va a mostrar, porque así somos los padres espirituales. Así es que yo te animo a que te conviertas en un hijo de la casa, a que no seas solo un simpatizante, un creyente. Qué bueno que si estás empezando, que seas eso. Pero ya cuando uno empieza a pasar el tiempo, uno tiene que crecer, porque cuando tú creces, crecen las bendiciones. Dije, cuando tú creces, crecen las bendiciones. Crece la prosperidad, como Job. El diablo no lo podía tocar, y el día que lo puso a prueba, pasó un tiempo de prueba, pero luego Dios le dio lo doble, porque se mantuvo firme, honrando al Señor en el nombre de Jesús. Y yo declaro sobre sus vidas que ustedes van a tener un corazón de hijos en el nombre de Jesús. Declaro que no van a ser solo simpatizantes, ni creyentes, ni visitantes, ni congregantes, sino van a ser hijos de la casa, hijos de la casa. Y van a ser obedientes. Y cuando se les pida algo, involúcrate. ¿Por qué quiere que nos involucremos, pastor? ¿Por qué quiere que sirvamos? Porque eso te hace bien. Porque un papá nunca le dice a su hijo: hijo, ayúdame, por malo. Porque el papá no quiere que esté ahí, quiere que crezca, que avance. Hija, ayúdame en esto. Es que tengo esto, sí, pero ayúdame. Y ella obedece, ella va a crecer. Y a ustedes les decimos: involúcrense en un grupo, involúcrense en una red, sirvan al Señor. Vamos a rescatar a los Lot, vamos a hacer algo por la ciudad, vamos a hacer algo por las personas donde tú te mueves. Ellos no solo necesitan dinero, no solo necesitan un buen empleo, ellos necesitan a Dios en sus vidas, en el nombre de Jesús. Voy a pedir que se pongan todos aquellos que quieren ser hijos, hijos no solo de Dios, pero hijos de la casa. Pónganse de pie. Y allá en los campus también dicen: pastor, yo quiero echarle ganas. Ponte de pie. Yo quiero ser un hijo espiritual y quiero ser uno bueno. Y así como mis padres espirituales lo dan todo por mí, por mis hijos, por mí, así yo también pueda darlo todo por Cristo y por ellos. Así como dijo Gedeón: griten por el Señor y por Gedeón, por el Señor y por Josué, por el Señor y por mis padres espirituales, Jaime y Selene Castillo. Lo voy a hacer, Señor. Ellos dan su vida por mí. Ellos me lo han demostrado muchas veces. Perdóname si he sido ingrato. Perdóname, Señor, si no he actuado como un hijo, como una hija de la casa. Ahora entiendo que tú me tienes en esta casa porque aquí me sembraste, aquí me vas a bendecir, y aquí voy a encontrar esa activación y esas bendiciones que mis padres físicos no me pueden dar. Pero tú me pones padres espirituales para que me activen en las diferentes áreas de mi vida, y esa bendición viene de ti. Porque el buen óleo, la buena unción, el buen aceite desciende de la cabeza y baja por la barba hasta el borde de los vestidos y hasta los pies. Y cuando yo soy un hijo de la casa y aprendo a someterme y a ser obediente y a ser generoso y leal, aunque nadie me vea, sé que esa unción va a llegar a mi vida y a mi casa y a mi futuro. Quiero que allí en tu lugar ores al Señor y en tus propias palabras le digas: Señor, perdóname si no he sido un hijo de la casa. Quiero empezar a hacerlo. Quiero empezar a hacerlo en el nombre de Jesús. Ayúdame a ser un hijo que da todo también,
No solo doy todo en mi trabajo, no solo dar todo allá en el gimnasio o en la escuela, sino darlo todo en la casa, en mi casa, que es castillo del Rey. Gracias, Señor. Pastores, ustedes oren ahí en su lugar. Oren ahí donde están, servidores y todos aquellos que están de pie. Díganle a Dios: Dios, dame un corazón de hijo, no un corazón de Judas, sino un corazón de hijo que te honra y que honra a mis padres, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este momento. Si hay alguien aquí en nuestros campus que no le ha dado su corazón a Jesús y quiere hacerlo este día, ahí en tu lugar, dile esta oración. Dile: Señor Jesús. Todos vamos a ayudar, vamos a hacer esta oración. Dígale: Señor Jesús, en esta mañana, te abro mi corazón, y te recibo como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Ayúdame a ser un hijo de Dios y a ser un hijo de la casa, un hijo de la visión, un hijo que, como los siervos de Abraham, pelearon para rescatar a quien tenía que ser rescatado. Ayúdame a ser uno con mis padres espirituales, a cuidarlos, a honrarlos, a bendecirlos, porque sé que cuando yo los honra, Señor, como la mujer sunamita que honró a Eliseo, yo voy a traer sobre mi vida bendición y sobre mi casa. Ayúdame a honrarlos, a cuidarlos, a protegerles las espaldas, a guardarlos y a bendecirlos, porque sé que al hacerlo yo seré como David, bendecido y más bendecido. Yo y mi casa seremos bendecidos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a pasar las ofrendas, nomás antes, ahorita al final, todos los grupos y redes y ministerios van a estar invitándolos para que no les hagan la chueca o les hagan la cara, sino que acepten su invitación y los escuchen. Dios los bendiga, los amo. Amén. Si usted necesita un sobre, levante su mano, ahí se lo van a llevar con mucho gusto. Si me pones por favor el verso de esta mañana, Job 1:5, si usted lo puede estudiar en su casa, le va a ser de mucha bendición. Dice: una vez terminado el ciclo de los banquetes, de todas las fiestas, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Amén. Cuando nosotros diezmamos, cada uno de los que tenemos un hogar, una familia, y nosotros somos fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, usted debe de tener la certeza en su corazón, usted debe tener seguridad en su corazón que Dios va a proteger a todos sus hijos, a toda su casa, a todo lo que Dios le provee, a todo lo que Dios le da. Dios lo va a proteger, y sus hijos, aunque no vivan con usted, donde quiera que sea, ellos van a ser bendecidos. Pero usted debe de hacer como Job. Job, dice la palabra, que él lo primero que hacía es procuraba preparar esa ofrenda, ese diezmo, para bendecir a su familia, porque nosotros no los podemos cuidar, no los podemos cuidar allá donde no vemos, pero Dios sí puede cuidar de sus hijos. Amén. Usted debe de tener esa certeza. Usted debe de saber que sus hijos están protegidos, bendecidos. Su casa está protegida, está bendecida por cuanto damos nuestro diezmo. Dice: traigan el diezmo al alfolí y habrá, que va a haber bendición. Dice: yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Eso no lo hace nada, no lo hace tu servicio, no lo hacen tus alabanzas, no lo hacen las oraciones, lo hace tu diezmo. Amén. Así que siempre que vayas a diezmar, ten la certeza en tu corazón que estás bajo el abrigo del Altísimo, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que Job no se esperaba. Cuando tú recibas tu cheque, tu pago, tu ganancia, todo eso, luego dalo, no lo guardes, porque Dios te va a bendecir más. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por estos diezmos, por estas ofrendas.
Bendice cada hogar, cada familia, Señor, que está diezmando, Señor. Yo te pido que abras las ventanas de los cielos y derrames sobre ellos sanidad, restauración, Señor, salvación sobre esos hogares, sobre esas familias. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú hagas lo que el hombre, lo que el dinero, lo que nadie puede hacer, nada más que tú. Recibimos, Señor, tu bendición en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.